El sol se filtraba entre las rendijas de las persianas como una promesa que aún no se atrevía a cumplirse. La ciudad despertaba lentamente, y en medio de aquel rumor distante de motores y voces, Adrián Salvatierra abría los ojos con la sensación de haber estado soñando algo que se le escapaba entre los dedos. No sabía si era nostalgia o miedo, pero aquella punzada en el pecho le recordaba que el día que tenía por delante no sería como los demás. El despertador seguía marcando las 6 en punto, aunque él llevaba despierto desde mucho antes. Se incorporó con el rostro pálido y el cabello despeinado, arrastrando los pies hacia la ventana. Desde el piso 12, la vista era un mosaico de edificios grises que reflejaban el tono anaranjado de la mañana. A lo lejos, el río se movía con una calma engañosa, como si guardara secretos en sus profundidades. Encendió un cigarrillo, aunque hacía semanas que había prometido no hacerlo más. Dio la primera calada y dejó que el humo se deslizara despacio por la habitación. En la mesita de noche, junto al teléfono y un montón de papeles arrugados, reposaba una carta doblada en 4 partes, con un nombre escrito en tinta azul, Lucía Márquez. La había leído tantas veces que las palabras parecían ya grabadas en su memoria. Aún así, la tomó entre las manos, como si buscara en ella una respuesta que no encontraba en sí mismo. Lucía. El nombre resonó en su mente con la dulzura de una herida antigua. Habían pasado casi 2 años desde la última vez que la vio, pero su voz seguía rondando sus pensamientos con la misma claridad que aquel día en la estación, cuando ella se alejó sin mirar atrás. Él nunca supo si fue culpa, orgullo o destino. Solo sabía que desde entonces, cada amanecer tenía el mismo sabor a despedida. El timbre del teléfono lo sacó de su trance. Dudó antes de contestar, y cuando lo hizo, la voz al otro lado le heló la sangre. Adrián, soy Rafa. Tenemos un problema. El tono grave de su amigo no dejaba espacio para la duda. ¿Qué pasa? Es Mateo. No apareció anoche. ¿Cómo que no apareció? La última vez que lo vieron fue en el puerto. Y, hubo un silencio breve, el tipo de pausa que antecede a las malas noticias. Encontraron su coche, pero no a él. Adrián apretó el teléfono contra el oído. Voy para allá, dijo sin pensarlo. Arrojó la colilla al suelo, se vistió con rapidez y salió del apartamento sin mirar atrás. Las calles aún estaban vacías, y el aire tenía ese olor metálico que precede a la lluvia. Conducir siempre había sido su forma de pensar, y en esa mañana gris su mente giraba tan rápido como las ruedas del coche. No podía quitarse de la cabeza la idea de que todo estaba conectado. La carta de Lucía, la desaparición de Mateo, y ese presentimiento que lo había despertado antes del amanecer. El puerto estaba casi desierto cuando llegó. Entre los contenedores y las grúas, Rafa lo esperaba junto a un auto abandonado. Está tal como lo encontraron, dijo sin mirarlo. Puertas cerradas, sin señales de forcejeo. Adrián se inclinó sobre el volante del coche de Mateo. Había un reloj detenido en el asiento del copiloto, marcando las 3:20. Un pequeño detalle, pero suficiente para que algo se agitara dentro de él. ¿La policía sabe?, preguntó. Aún no. Y prefiero que no lo sepan, todavía. Rafa siempre había sido prudente, pero esta vez su voz sonaba diferente, cargada de una tensión que no podía ocultar. Adrián lo observó con detenimiento. ¿Qué estás ocultando? Rafa desvió la mirada. Mateo me llamó anoche, antes de desaparecer. Dijo que había encontrado algo que podía cambiarlo todo. No explicó qué. Solo dijo que si no regresaba, te lo contara a ti. El silencio cayó como una losa entre los dos. Adrián sintió el peso de esas palabras, una mezcla de miedo y curiosidad que lo empujaba hacia un abismo del que no sabía si podría salir. ¿Qué quería decir con eso?, preguntó al fin. No lo sé. Pero mencionó a una mujer. Dijo su nombre justo antes de que se cortara la llamada. ¿Qué nombre? Lucía. El eco del nombre lo golpeó como un disparo. Por un instante, todo el ruido del puerto desapareció. Solo quedó el murmullo del mar, lento y constante, como una respiración antigua. Adrián apretó los puños y cerró los ojos. Lucía otra vez. Siempre ella, como un hilo invisible que lo arrastraba una y otra vez hacia el mismo punto. Si Mateo estaba buscando a Lucía, entonces hay algo que no me contó, murmuró. ¿Tú la conocías, no?, preguntó Rafa con cautela. Sí. Y ojalá no la hubiera conocido. El cielo se cubrió de nubes oscuras mientras el viento levantaba polvo y olor a sal. Adrián sintió que todo lo que alguna vez creyó entender empezaba a desmoronarse. Miró el reloj detenido en el asiento
sin saber por qué, se lo guardó en el bolsillo. Si Mateo confiaba en mí, encontraré lo que buscaba, dijo finalmente. Rafa lo miró en silencio, sabiendo que cuando Adrián hablaba en ese tono, nada podía hacerlo cambiar de idea. De regreso al coche, Adrián abrió la guantera y encontró un pequeño cuaderno de tapas negras. No había nombre ni fecha, solo unas páginas con trazos apresurados. Entre ellas, una palabra subrayada varias veces: ecos. No entendía qué significaba, pero sintió que era el comienzo de algo que iba más allá de la desaparición de un amigo. Mientras el motor rugía y la lluvia comenzaba a golpear el parabrisas, una certeza lo atravesó: el pasado había vuelto a buscarlo, y esta vez no pensaba huir. La lluvia había empezado a caer con fuerza cuando Adrián llegó a su apartamento. Cada gota golpeaba el cristal como si el cielo quisiera advertirle de algo. Dejó las llaves sobre la mesa y arrojó el cuaderno de tapas negras junto a la carta de Lucía. Por un instante, ambas cosas parecían enfrentarse en un duelo silencioso, pasado y presente mirándose frente a frente. Encendió la lámpara del escritorio y se sentó. Las hojas del cuaderno estaban llenas de apuntes desordenados, nombres, números y direcciones escritas a mano. Reconoció algunos lugares: el puerto, la vieja fábrica del norte, la avenida del mercado, pero otros le eran completamente ajenos. En la última página, escrita con una caligrafía diferente, había una frase que lo estremeció: si llegas hasta aquí, no confíes en nadie. Ni siquiera en mí. El eco de esas palabras resonó en su cabeza mientras la tormenta rugía afuera. Sabía que Mateo era impulsivo, pero también meticuloso. Si había dejado esa nota, debía tener motivos de peso. Adrián cerró los ojos e intentó recordar la última vez que habían hablado. Fue hace 3 noches, en el bar de siempre, entre tragos y risas que ahora parecían ajenas. Mateo había mencionado que trabajaba en algo grande, una verdad escondida bajo capas de mentiras, así lo dijo. Pero Adrián no le dio importancia. Pensó que era otra de sus historias imposibles. Hasta ahora. El sonido del teléfono lo sacó de sus pensamientos. ¿Sí? ¿Adrián Salvatierra? La voz era femenina, firme, con un acento suave. Depende quién lo pregunte. Mi nombre es Nora Campos. Era socia de Mateo. Necesito verlo. Eso será difícil, respondió él, con un deje amargo. Está desaparecido. Un breve silencio cruzó la línea. Lo sé. Por eso lo llamo. Si Mateo confiaba en usted, necesito su ayuda. Nos estaban siguiendo. Adrián frunció el ceño. ¿Quiénes? No por teléfono. Nos vemos en el Café Solano, en media hora. Vaya solo. La llamada se cortó antes de que pudiera responder. Miró el reloj, eran las 7:48 de la mañana. Tomó su abrigo y guardó el cuaderno en el bolsillo interno. Había aprendido hace mucho que, cuando el pasado toca la puerta, es mejor estar preparado para lo que pueda entrar. El Café Solano era un pequeño local de esquina, con paredes cubiertas de fotografías antiguas y olor a café recién molido. Adrián llegó puntual. Nora estaba sentada en una mesa al fondo, con una carpeta sobre las rodillas y un rostro que mezclaba cansancio y determinación. No debía tener más de 35 años, pero sus ojos hablaban de alguien que había visto más de lo que quería recordar. Gracias por venir, dijo ella sin preámbulos. Usted mencionó que trabajaba con Mateo. ¿En qué exactamente? En una investigación. Oficialmente, él era periodista freelance. Pero extraoficialmente, estaba siguiendo una pista sobre una red de corrupción que involucra a varias empresas del puerto. Contrabando, dinero sucio, y algo más, algo que nadie se atrevía a escribir. Adrián la observó con cautela. Y ahora Mateo ha desaparecido. Y no es casualidad, respondió ella. Antes de que ocurriera, me envió un mensaje con una sola palabra: ecos. Adrián sintió un escalofrío. Encontré esa misma palabra en su cuaderno. ¿Qué significa? Nora bajó la voz. Ecos era el nombre del archivo que estábamos construyendo. Un registro de todas las pruebas, documentos, audios, vídeos, todo lo que recopilamos sobre la red. Pero no llegamos a terminarlo. Alguien se adelantó. Se inclinó hacia él, mirando de reojo a la puerta. Usted no lo sabe, pero Mateo confiaba en usted más que en nadie. Decía que, si algo salía mal, solo usted tendría el coraje de seguir lo que empezó. Adrián la miró fijamente. Yo no soy periodista, ni detective. No, dijo ella, pero sabe cómo pensar como uno. Y más importante,
no tiene miedo de ensuciarse las manos. La conversación fue interrumpida por el sonido metálico de una taza cayendo al suelo. Un camarero se disculpó, pero algo en su gesto llamó la atención de Adrián. El hombre no recogió los trozos. En su oído había un pequeño auricular. Demasiado discreto para ser casual. «Tenemos que irnos», susurró Adrián. «¿Qué pasa?» Nos encontraron. Ambos se levantaron y salieron por la puerta trasera, justo cuando el supuesto camarero levantaba la mirada y murmuraba algo al micrófono oculto. La lluvia seguía cayendo sin tregua. Corrieron por el callejón hasta llegar a un estacionamiento vacío. Nora señalaba un coche gris. «Suba», dijo ella. El motor rugió y el vehículo se perdió entre las calles mojadas. Adrián miró por el retrovisor y vio un auto negro siguiendo su rastro a distancia. «¿Quiénes son?», preguntó. «No lo sé exactamente. Pero Mateo los llamaba los del consorcio. Empresarios, políticos y algunos hombres de uniforme. Una red tan grande que no sabes dónde termina». El tráfico era espeso. Adrián giró hacia una avenida lateral, tratando de despistarlos. «Si lo que dice es cierto, Mateo estaba jugando con fuego». «Y usted ahora también», replicó ella. Después de varios minutos, lograron perder al coche negro. Se detuvieron frente a un edificio abandonado, con las ventanas tapiadas y la pintura descascarada. «Aquí guardábamos parte del material», explicó Nora mientras abría una puerta lateral. El interior olía a polvo y humedad. Subieron por una escalera estrecha hasta llegar a una habitación oculta tras una estantería falsa. Sobre una mesa había computadoras viejas, discos duros y decenas de carpetas con sellos de empresas. Nora encendió una lámpara. «Esto es lo que queda de Ecos», dijo. «Mateo me pidió que no moviera nada hasta estar segura». Adrián revisó uno de los discos. Dentro había carpetas con nombres de compañías portuarias y documentos con cifras astronómicas. ¿Todo esto son pruebas? Sí. Pagos ilícitos, transferencias, incluso nombres de oficiales de policía involucrados. Adrián alzó una ceja. Entonces Mateo no desapareció por casualidad. Nora lo miró con tristeza. Sabía que le quedaba poco tiempo. Por eso me dio su número. Me dijo, si algo me pasa, Adrián sabrá qué hacer. El sonido distante de un motor interrumpió el momento. Ambos se quedaron en silencio. Unos faros se encendieron afuera, moviéndose despacio frente al edificio. «Nos encontraron», susurró ella. Adrián apagó la luz y miró por la rendija de la cortina. Dos hombres descendían de una camioneta negra. Uno de ellos llevaba una radio en la mano. «Tenemos que irnos, ya», dijo él. Pero antes de que pudieran moverse, una voz amplificada resonó desde fuera. «Salvatierra, sabemos que está ahí. Entréguese y no saldrá lastimado». Nora lo miró, aterrada. Adrián apretó los dientes y revisó la habitación. En la esquina había una puerta que conducía a las escaleras traseras. «Por aquí», ordenó. Mientras bajaban, un estruendo sacudió el edificio. La puerta principal había sido derribada. El eco del metal retumbó por los pasillos. Adrián tomó a Nora del brazo y corrieron hacia el callejón, justo cuando las sombras armadas entraban en la habitación que habían dejado atrás. La noche los envolvió de nuevo. La lluvia seguía cayendo, y entre los truenos, Adrián pensó en Mateo, en la palabra Ecos, y en cómo todo parecía parte de un plan más grande. Sabía que no podía confiar en nadie. Ni siquiera en sí mismo. El callejón olía a óxido y a miedo. El agua de la lluvia se deslizaba por los adoquines formando riachuelos que reflejaban las luces lejanas de la ciudad. Adrián y Nora corrían sin rumbo fijo, solo guiados por el instinto de sobrevivir. Detrás de ellos, el eco de las botas resonaba cada vez más cerca. «Por aquí», dijo él, empujando una puerta metálica que daba a un antiguo taller mecánico abandonado. El interior estaba oscuro, lleno de polvo y herramientas oxidadas. Cerró la puerta con una cadena rota y apoyó el cuerpo contra ella, respirando con dificultad. Nora se dejó caer sobre una caja. Tenía las manos temblorosas. «¿Quiénes son esos hombres?», preguntó entre jadeos. «No lo sé con certeza», respondió Adrián, «pero si van armados y saben mi nombre, esto es mucho más grande de lo que pensábamos». Encendió una linterna que encontró sobre una mesa. El haz de luz cortó la oscuridad y reveló un montón de fotografías esparcidas por el suelo. Eran imágenes de barcos, contenedores y rostros que no reconocía. Uno de ellos llamó su atención:
un hombre trajeado, de cabello canoso, sonriendo mientras estrechaba la mano de un político local. Detrás, un cartel con el logo de una empresa portuaria, Alboris Trading. ¿Te suena este nombre?, preguntó mostrando la foto. Nora asintió lentamente. Es una de las principales empresas bajo investigación. Mateo creía que era el centro de todo. Transferencias ilegales, sobornos, tráfico de información. Si él desapareció, probablemente fue por acercarse demasiado a ellos. Adrián observó el rostro del hombre de la foto. Había algo familiar en su mirada, una soberbia fría, calculada. Detrás de esa sonrisa había poder, y detrás del poder, peligro. Si Alboris está involucrada, entonces Mateo nunca tuvo oportunidad, murmuró. Un trueno retumbó, y por un instante, la linterna parpadeó. Nora lo miró con determinación. Tenemos que sacar las pruebas de esa oficina. Si ellos las encuentran antes que nosotros, todo habrá sido en vano. ¿Y dónde están? En el puerto. En uno de los almacenes de la zona industrial. Mateo escondió una copia del archivo allí. Adrián la observó con cautela. ¿Estás segura? Si regresamos al puerto, será como meternos en la boca del lobo. Lo sé. Pero es la única forma de saber qué pasó con él. Durante unos segundos, solo se escuchó la lluvia golpeando el techo del taller. Adrián cerró la linterna y respiró hondo. Está bien. Pero si vamos, lo hacemos a mi manera. 2 horas después, la tormenta había cesado. La ciudad dormía bajo un manto de neblina espesa. Adrián condujo por calles secundarias, evitando las avenidas principales. Nora, en el asiento del copiloto, sostenía el cuaderno de Mateo como si fuera un relicario. Él confiaba en ti, dijo en voz baja. Eso me asusta más que tranquilizarme, respondió Adrián. El puerto los recibió con su habitual mezcla de silencio y amenaza. Las luces de los contenedores parpadeaban como faros rotos, y el aire olía a sal y metal. Se estacionaron detrás de una grúa vieja y avanzaron a pie, ocultándose entre las sombras. El almacén 47, susurró Nora. Debe estar al final de la dársena. El sonido de sus pasos era apenas un murmullo sobre el pavimento húmedo. Adrián sentía como cada músculo de su cuerpo se tensaba. En su mente, las piezas comenzaban a encajar: Mateo, la empresa Alboris, la palabra Ecos, y ahora esa red invisible que se extendía desde el puerto hasta las más altas esferas del poder. Cuando llegaron al almacén, la puerta estaba asegurada con una cadena gruesa. Adrián sacó una ganzúa improvisada y, tras unos segundos de tensión, el candado cedió con un chasquido. Dentro, la oscuridad era casi total. Un olor a combustible y papel viejo llenaba el aire. Nora encendió una pequeña linterna. Mateo dijo que lo escondió detrás de algo que nadie tocaría sin permiso, murmuró ella. Comenzaron a revisar estantes, cajas, barriles. Cada sonido parecía amplificado por el silencio. Finalmente, Adrián notó una caja fuerte empotrada en la pared, medio cubierta por una lona. Debe ser esto. Intentó abrirla, pero la cerradura era electrónica. Nora buscó entre las hojas del cuaderno. Aquí, dijo, mostrando una secuencia de números escritos junto a la palabra Ecos. Adrián los introdujo y el mecanismo emitió un clic seco. La puerta se abrió revelando una carpeta de metal y un pendrive envuelto en cinta aislante. Lo encontramos, susurró Nora con una mezcla de alivio y temor. Adrián tomó el dispositivo y lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. Pero justo en ese momento, el sonido lejano de un motor los paralizó. «Apaga la linterna», ordenó él. A través de las rendijas de la puerta, se veían los faros de una camioneta acercándose lentamente. Una silueta descendió del vehículo. Luego otra. «Nos siguieron», murmuró Nora. El silencio se volvió insoportable. Adrián se movió despacio hacia una salida lateral, pero antes de llegar, una voz retumbó en la oscuridad. «Salvatierra». El tono era firme, autoritario. «Sabemos que está ahí. Entregue el dispositivo y tal vez salga con vida». Nora lo miró, aterrada. «¿Qué hacemos?» «Corremos». Rompiendo una ventana con el codo, Adrián la ayudó a salir. Cayeron en un pasillo lateral y se internaron entre contenedores. Detrás de ellos, se escucharon pasos apresurados y órdenes gritadas. «Deténganlos». Los disparos rompieron el aire. Las balas rebotaban en el metal mientras corrían hacia el muelle. Adrián se cubrió tras una pila de cajas y disparó con una pistola que había tomado del taller.
El sonido atronador del mar mezclado con los gritos creaba un caos casi irreal. «Por aquí», gritó Nora señalando una escalera de emergencia que bajaba al canal de drenaje. Saltaron sin mirar atrás. Cayeron sobre el barro húmedo y corrieron hasta perderse entre los túneles. El ruido de los perseguidores se desvaneció poco a poco, reemplazado por el goteo constante del agua. Durante varios minutos, caminaron en silencio, respirando con dificultad. Nora se detuvo y apoyó las manos en las rodillas. «Esto es una locura». «Sí», respondió Adrián. «Pero ya no hay vuelta atrás». Sacó el pendrive del bolsillo y lo observó bajo la tenue luz del túnel. «Sea lo que hay aquí, alguien está dispuesto a matar por ello». Nora lo miró con determinación renovada. «Entonces tenemos que hacerlo público antes de que ellos nos encuentren. Primero debemos saber en quién confiar», dijo él. Continuaron caminando hasta que el túnel desembocó en las afueras de la ciudad. El amanecer despuntaba en el horizonte, tiñendo el cielo de un gris metálico. Adrián se detuvo un momento y miró hacia atrás, hacia el laberinto de sombras que dejaban atrás. «Mateo, espero que sepas en qué me metiste», murmuró para sí. Nora lo escuchó, pero no dijo nada. Solo siguió caminando a su lado, sabiendo que, aunque no lo dijeran, ambos entendían la magnitud de lo que habían desenterrado. En su bolsillo, el pendrive parecía pesar 1 tonelada. Dentro de él, quizás, se escondía la verdad que podía cambiarlo todo. O destruirlos a los dos. El amanecer apenas empezaba a tocar los edificios de la ciudad, dejando un gris frío sobre las calles mojadas. Adrián y Nora avanzaban con cautela, el pendrive guardado en el bolsillo interior de la chaqueta de él como si fuera una bomba a punto de estallar. Cada sombra parecía acecharlos, cada ruido, un presagio de peligro. «Necesitamos un lugar seguro para revisar esto», susurró Nora, mientras se refugiaban bajo un viejo puente peatonal. «No podemos hacerlo aquí, alguien podría estar observando». Adrián asintió, con la mirada fija en la carretera desierta. Su mente repasaba todo lo que habían descubierto hasta ahora: Alboris Trading, la desaparición de Mateo, los documentos escondidos en el almacén 47. Cada pieza del rompecabezas encajaba en una red mucho más grande de lo que habían imaginado. «Conozco un sitio», dijo finalmente. «Un antiguo almacén en desuso en el barrio industrial. Nadie va allí desde hace años». Caminando por calles secundarias, se internaron en un sector donde los edificios parecían haberse olvidado del tiempo. Las fachadas desconchadas, grafitis recientes y escombros dispersos indicaban abandono, pero también ofrecían el refugio que necesitaban. Adrián empujó la puerta oxidada y se adentraron en la oscuridad del almacén. Dentro, la luz del amanecer se filtraba por los cristales rotos. Todo olía a polvo y humedad. Colocaron una mesa vieja en el centro y encendieron una lámpara portátil que había encontrado en un rincón. Adrián sacó el pendrive y lo conectó a un viejo portátil que aún funcionaba. La pantalla mostró un menú cifrado, protegido por múltiples contraseñas. Nora se inclinó sobre él, estudiando los patrones de Mateo. «Si esto funciona», dijo, «encontraremos nombres, fechas, transferencias, todo lo que Alboris no quiere que se sepa». Adrián escribió lentamente, combinando la intuición con los recuerdos de Mateo. Después de unos minutos de tensión absoluta, el sistema cedió. La pantalla se iluminó con documentos financieros, correos electrónicos y registros de llamadas. La magnitud de lo que contenía los dejó sin aliento. Esto es mucho más grande de lo que pensábamos», susurró Adrián. «Mira esto, transferencias internacionales, sobornos a funcionarios locales, incluso manipulación de contratos de seguridad portuaria». Mateo estaba demasiado cerca. Nora se acercó a un archivo que parecía ser un registro de comunicación interna. Los nombres que aparecían eran imponentes: empresarios, políticos, incluso algunos agentes de la ley locales. Todo estaba interconectado en lo que parecía una red invisible de poder y corrupción. «No solo es Alboris», dijo Nora con voz temblorosa. «Esto llega mucho más arriba. Si esto se hace público, puede derribar gobiernos locales». Adrián asintió, el rostro tenso. «Tenemos que ser estratégicos. Si alguien nos sigue, esto se convierte en una sentencia de muerte». Mientras revisaban los documentos, un ruido seco los sobresaltó. La puerta principal del almacén crujió, y una figura oscura apareció en el umbral. «Les dije que no debían meterse en esto», dijo una voz grave. Era un hombre alto, vestido con un abrigo largo y gafas oscuras.
Pero parece que ya no hay vuelta atrás. Nora dio un paso atrás, mientras Adrián se colocaba frente a ella. ¿Quién eres?, preguntó, controlando su respiración. Alguien que sabe lo que está en ese pendrive, respondió. Y que puede destruirlo si no cooperan. El hombre se acercó lentamente, sacando un pequeño dispositivo que emitía una señal que bloqueaba cualquier comunicación externa. Si intentan salir de aquí con esa información, serán eliminados antes de llegar a la calle. Adrián evaluó la situación. Cada movimiento debía ser calculado. Observó la posición del intruso y los posibles puntos de escape. No queremos problemas, dijo con calma. Solo queremos hacer lo correcto. El hombre lo miró con una mezcla de curiosidad y desdén. Hacer lo correcto en este mundo es un lujo que pocos pueden permitirse, replicó. Pero quizás tengan una oportunidad si confían en mí. Nora frunció el ceño. ¿Por qué deberíamos confiar en ti? Porque ustedes son demasiado visibles, contestó él. Y porque sé quién persigue a Mateo y por qué. En ese momento, Adrián comprendió que estaban frente a alguien con información privilegiada. Alguien que conocía los engranajes internos de la red de Alboris. Está bien, dijo finalmente. Habla. El hombre se presentó como Luciano Ferrer, un antiguo consultor de seguridad corporativa que había trabajado para Alboris durante años. Su voz era fría, precisa y cargada de autoridad. Explicó que Mateo había descubierto información sensible que podía exponer una red internacional de lavado de dinero y tráfico de influencias. Por eso lo habían seguido hasta el almacén. Alboris no se detendrá ante nada, dijo Luciano. Tienen recursos, contactos y la capacidad de desaparecer personas sin dejar rastro. Ustedes dos no son más que una pieza en su tablero de ajedrez. Adrián y Nora intercambiaron miradas. Sabían que cada segundo contaba. ¿Qué sugieres?, preguntó Adrián. Dividirse, dijo Luciano. Ustedes llevan la información a un lugar seguro. Yo me encargaré de despistar a quienes los buscan. Pero deben moverse rápido, antes de que sea demasiado tarde. Sin más discusión, Adrián guardó los archivos en un dispositivo encriptado. Nora tomó la carpeta metálica. Sabían que este era solo el primer paso. Mientras se preparaban para salir, el eco de pasos resonó de nuevo en el almacén. La amenaza no había desaparecido, solo había cambiado de forma. Recuerden, advirtió Luciano. Nadie puede saber que ustedes tienen esto. Cada contacto, cada llamada, cada movimiento debe ser calculado. Si alguien sospecha, los perderán. Con un último vistazo al interior del almacén, Adrián y Nora desaparecieron entre la bruma matinal, conscientes de que el mundo que conocían había cambiado para siempre. La red invisible que Mateo había comenzado a desenmarañar ahora estaba sobre sus hombros, y cualquier error podía costarles la vida. Mientras corrían hacia un lugar seguro, Adrián pensó en su amigo desaparecido. Mateo había confiado en ellos para proteger la verdad. Y aunque el miedo los rodeaba, también sentían una determinación silenciosa, no permitir que la corrupción ganara. Cada paso que daban los acercaba a la confrontación final, a la revelación que podría sacudir los cimientos de la ciudad y exponer los secretos que habían permanecido ocultos durante años. El sol ascendía lentamente, iluminando los contornos de los edificios industriales. Y en medio de ese amanecer gris, dos figuras se movían con precisión y cuidado, portando la verdad que otros deseaban enterrar. Porque a veces, para enfrentarse a la corrupción, no basta con fuerza, hace falta inteligencia, valor y la determinación de quienes saben que, aunque las sombras sean largas, la luz de la verdad siempre encuentra un camino. La ciudad parecía dormida, pero Adrián y Nora sabían que cada sombra podía ocultar un enemigo. Avanzaban por callejones estrechos, evitando las avenidas principales, y cada paso estaba calculado. El pendrive en la chaqueta de Adrián parecía arder bajo su piel. Sabía que esa pequeña pieza de tecnología contenía información capaz de destruir vidas y carreras si caía en manos equivocadas. Tenemos que encontrar un lugar seguro antes de revisar todo, dijo Nora, manteniendo la voz baja. No podemos confiar en nada ni en nadie. Adrián asintió. Recordó la advertencia de Luciano, la red era más grande de lo que habían imaginado, y cualquier error podía ser mortal. Su mente repasaba los nombres de la lista, funcionarios, empresarios, policías corruptos. Todo conectado por hilos invisibles de poder y violencia. Llegaron a un antiguo apartamento alquilado por Luciano como punto de apoyo temporal. Era sencillo, apenas amueblado, pero seguro.
Una cortina rota permitía que la luz de la calle entrara a duras penas. Adrián encendió el portátil y conectó el pendrive. La información se desplegó ante ellos: correos electrónicos, transferencias, listas de pagos, agendas de reuniones secretas. Cada archivo revelaba más que el anterior. «Esto es monstruoso», susurró Nora, mientras sus ojos recorrían los documentos. Alboris no solo mueve dinero, manipula elecciones locales, soborna jueces, controla medios de comunicación. Mateo estaba demasiado cerca. Adrián tragó saliva y se reclinó en la silla. «Si alguien se entera de que tenemos esto, nos desaparecerán antes de que podamos reaccionar». «Entonces no podemos dejar que nadie lo sepa», respondió Nora. «Ni la policía, ni periodistas, ni nuestros amigos. Solo nosotros y Luciano». Mientras revisaban los archivos, un mensaje cifrado apareció en la pantalla: «Si estás leyendo esto, el tiempo corre. No confíes en nadie que no sea Luciano». «Esto es peor de lo que pensábamos», dijo Adrián. «Alguien dentro de Alboris vigila constantemente. Mateo no desapareció por casualidad, lo atraparon. Y probablemente ya saben que nosotros tenemos el pendrive», agregó Nora con voz grave. «Cada segundo que pasamos aquí, aumentan las probabilidades de que nos localicen». Adrián apagó el portátil y guardó todo cuidadosamente. Sabían que la seguridad dependía de moverse rápido y con discreción. Salieron del apartamento por una puerta trasera, internándose en callejones y patios traseros. Luciano los esperaba afuera, con una expresión grave. «Están siendo seguidos», dijo él. «Lo detecté hace unos minutos. No hay tiempo que perder». «¿Quién?», preguntó Adrián. «Agentes privados de Alboris. Saben exactamente dónde iríamos. Tienen cobertura en toda esta zona». Luciano tomó una decisión inmediata: dividir el grupo. Adrián debía llevar los archivos a un lugar seguro, mientras Nora distraería a los perseguidores. Era arriesgado, pero la única opción viable. «¿Cómo voy a hacerlo sola?», preguntó Nora, con un dejo de incredulidad. «Confía en tu instinto», dijo Luciano. «Tienes el entrenamiento. Ellos esperan que actúes como un civil, usa eso a tu favor». Antes de separarse, Adrián abrazó a Nora brevemente, una mezcla de advertencia y afecto silencioso. Sabían que las próximas horas decidirían sus vidas. Adrián tomó la ruta de las azoteas, evitando calles abiertas. Cada salto entre edificios era calculado, cada movimiento estaba medido para no atraer la atención. Debajo de él, los perseguidores se movían en patrullas, revisando cada esquina y callejón. A pesar de la tensión, Adrián mantenía la calma, recordando las lecciones de Mateo sobre estrategia y paciencia. Mientras tanto, Nora utilizaba su ingenio para crear distracciones. Encendía alarmas, movía objetos, incluso se enfrentaba verbalmente a cualquier guardia que la descubriera, atrayendo su atención lejos de Adrián. Su objetivo no era pelear, sino sobrevivir y proteger los archivos. Cada encuentro con los hombres de Alboris era un riesgo calculado, una sola mala decisión y podían terminar muertos. En un momento crítico, Adrián alcanzó un techo cercano a la torre de comunicaciones de la ciudad. Desde allí, podía ver la extensión de la persecución. Reconoció los vehículos negros que seguían a Nora y, en silencio, comenzó a planificar su próximo movimiento. Tenía que alcanzar un punto seguro donde la red de Luciano pudiera recoger los archivos. «Un paso en falso», murmuró para sí mismo, «y se acaba todo». Mientras descendía con cautela, sus pensamientos se centraban en Mateo. Su amigo había confiado en ellos con su vida y la verdad. Cada paso hacia la seguridad era también un paso hacia la justicia. Nora, por su parte, había logrado despistar a uno de los grupos que la seguía. Se ocultó en un estacionamiento abandonado, controlando la respiración y escuchando los movimientos. Sabía que cada segundo contaba y que su supervivencia dependía de mantener la mente fría. Adrián logró finalmente llegar al punto de recogida, un contenedor subterráneo conectado a la red de Luciano. Allí, dejó los archivos bajo custodia temporal. Su corazón aún latía con fuerza, pero había cumplido la primera parte de la misión. «Todo listo», susurró al comunicarse con Luciano por un canal seguro. «Los archivos están asegurados». «Buen trabajo», respondió Luciano. «Ahora, vuelve por Nora. No podemos perderla». Mientras Adrián planeaba su regreso, una explosión sorda retumbó a lo lejos. Polvo y escombros se levantaron, y el eco llegó a sus oídos como una advertencia.
La red de Alboris no estaba jugando, no había margen de error. Nora, que estaba observando desde su escondite, también escuchó la explosión. Su rostro se tensó, sabía que alguien había iniciado la persecución con violencia directa. Cada segundo contaba más que nunca. Adrián respiró hondo y se lanzó a la misión de rescatarla, utilizando todos los conocimientos de Mateo y Luciano sobre tácticas de evasión y movimiento sigiloso. Mientras saltaba entre azoteas y bajaba escaleras ocultas, su mente trabajaba en un solo objetivo: llegar a Nora antes de que fuera demasiado tarde. El reloj parecía avanzar más rápido de lo normal. Cada paso, cada respiración, cada latido estaba sincronizado con el peligro que los rodeaba. Sabían que un solo error podía significar la captura o la muerte. Y sin embargo, seguían avanzando, impulsados por la determinación y la necesidad de proteger la verdad que Mateo les había confiado. Cuando finalmente se encontraron, el reencuentro fue breve pero intenso. Ninguno de los dos podía permitirse distracciones. Adrián le dio instrucciones rápidas, cómo moverse, dónde esconderse, cuándo actuar. Nora asintió, comprendiendo que su única oportunidad era seguir sus órdenes sin dudar. Juntos, comenzaron la retirada estratégica hacia un lugar seguro, un edificio abandonado que Luciano había designado como punto de transición. Cada metro recorrido estaba marcado por tensión, inteligencia y la necesidad de permanecer invisibles. La red de Alboris estaba detrás de ellos, pero por primera vez, Adrián y Nora sentían que podían anticipar sus movimientos. Mientras avanzaban, la ciudad despertaba lentamente. Nadie parecía notar el peligro que acechaba en las sombras, la intrincada red de poder y corrupción que movía a hombres y recursos con precisión militar. Para la mayoría, era solo otro día gris. Para Adrián y Nora, cada minuto era una batalla por sobrevivir y mantener la verdad a salvo. Y así, mientras el sol ascendía, comenzaba una nueva fase de su misión: sobrevivir, proteger los archivos y preparar la ofensiva que los enfrentaría directamente a la red que había destruido la vida de Mateo y que ahora los perseguía a ellos con una intensidad implacable. El edificio abandonado donde Adrián y Nora se habían refugiado parecía desierto, pero cada sombra les recordaba que el peligro estaba más cerca de lo que podían imaginar. Las paredes descascaradas y las ventanas rotas ofrecían poco resguardo, pero era un punto temporal, suficiente para reorganizarse y planear la siguiente jugada. Adrián desplegó un pequeño mapa digital que Luciano le había enviado de manera segura. Marcaron rutas de escape, salidas de emergencia y posibles puntos de vigilancia de la red de Alboris. Cada calle, cada esquina, cada azotea contaba. Sabían que no podían confiar en la policía ni en nadie que pareciera una autoridad legítima. La red estaba infiltrada en todos lados. «Tenemos que movernos antes de que descubran que estamos aquí», dijo Adrián, con la voz cargada de urgencia. «No podemos quedarnos un minuto más». Nora asintió, revisando las armas y dispositivos de comunicación que llevaban. Cada gadget era vital, desde cámaras portátiles hasta radios encriptadas, todo estaba pensado para anticipar y responder a los movimientos de los perseguidores. «¿Crees que saben lo que tenemos?», preguntó Nora, observando el mapa con atención. «No solo lo saben», respondió Adrián, «saben que estamos aquí. Cada segundo que pasamos aumenta el riesgo». Decidieron dividirse nuevamente, pero esta vez con un plan más arriesgado. Adrián distraería a los agentes de Alboris mientras Nora escapaba con el pendrive hacia un lugar seguro donde Luciano había preparado una vía de extracción. No podían permitirse errores. Mientras Adrián salía a la calle, notó los vehículos negros estacionados estratégicamente a unas cuadras de distancia. Hombres de traje observaban cada movimiento, sus rostros ocultos tras gafas oscuras. No había duda, la red los había localizado y ahora estaba jugando con ellos. Con una calma calculada, Adrián activó un dispositivo de interferencia que Luciano le había dado. Generó pequeñas explosiones de sonido y luz que desviaron la atención de los agentes momentáneamente. Aprovechó para moverse entre las sombras, avanzando con precisión militar. Cada paso estaba sincronizado con los movimientos de los enemigos, anticipando dónde mirarían y cómo reaccionarían. Mientras tanto, Nora se movía con rapidez por los techos, saltando entre edificios con agilidad y control absoluto de sus movimientos. Cada salto era calculado, cada respiración medida. Sabía que un solo error podía significar la captura o la muerte. Su objetivo era llegar al punto de extracción sin ser detectada, llevando consigo la información que podía destruir a la red de Alboris. Los agentes de Alboris, sin embargo, no eran simples mercenarios, eran expertos en seguimiento y combate urbano.
Habían anticipado movimientos similares en el pasado y estaban preparados para contrarrestar cualquier maniobra. Un helicóptero de vigilancia apareció sobre la ciudad, sus focos buscando patrones de movimiento. Cada paso de Nora era monitoreado, y cada calle por donde avanzaba estaba cubierta por cámaras y sensores. Adrián, al notar la presencia del helicóptero, ajustó su estrategia. Utilizó la interferencia para crear falsas señales y ruidos que desviaran la atención de la vigilancia aérea. Saltó sobre techos cercanos, moviéndose con la precisión de alguien entrenado en combate urbano. Cada segundo contaba, cada decisión podía cambiar el curso de la misión. Mientras tanto, Nora logró alcanzar un callejón que conducía a un edificio industrial abandonado, donde Luciano había preparado la vía de escape. Allí la esperaba un vehículo con cristales polarizados y un conductor entrenado para maniobras evasivas. Sin perder tiempo, Nora entregó el pendrive y se aseguró de que el sistema de seguridad del automóvil estuviera activo antes de entrar. Adrián, por su parte, continuaba distrayendo a los agentes, utilizando explosiones controladas y movimientos estratégicos para atraerlos hacia áreas donde no podían causar daño a Nora. Cada paso que daba estaba calculado, anticipando la reacción de los enemigos y manteniendo la calma bajo presión extrema. Su entrenamiento y disciplina militar se convertían en la diferencia entre la vida y la muerte. Pero la red de Alboris no se detendría fácilmente. Un grupo de hombres armados apareció repentinamente en el patio del edificio donde Adrián se movía, bloqueando su salida. Tenía que improvisar. Utilizó una combinación de artes marciales y maniobras evasivas para neutralizar temporalmente a los atacantes y ganar tiempo. Cada movimiento era rápido, eficiente y mortal, diseñado para incapacitar sin perder el control. Mientras tanto, en el vehículo, Nora monitoreaba la situación a través de cámaras y sensores. Comunicaba cada movimiento a Luciano, quien coordinaba la extracción desde un lugar seguro. Sabían que la misión aún no estaba completa y que cualquier error podría ser fatal. Adrián, habiendo neutralizado a los hombres en el patio, se movió hacia un túnel de servicio que conducía a la calle principal. Allí, otro vehículo de Luciano lo esperaba para completar la extracción. Cada paso había sido un equilibrio entre precisión y riesgo. Sabía que la red de Alboris estaba observando, y cualquier señal de debilidad podría ser aprovechada. Finalmente, Adrián logró reunirse con Nora en un punto seguro fuera de la ciudad. La tensión acumulada durante la persecución se convirtió en un breve suspiro de alivio. Sabían que habían sobrevivido a la primera fase del enfrentamiento, pero la misión estaba lejos de terminar. No podemos bajar la guardia, dijo Adrián, mirando el pendrive. Esto solo acaba de empezar. La red no descansará hasta recuperarlo. Lo sé, respondió Nora. Pero al menos hemos ganado tiempo. Tiempo para planear la ofensiva y asegurar que Mateo no haya muerto en vano. Luciano apareció poco después, evaluando la situación con calma. Sabía que la red de Alboris estaba furiosa, y que los próximos movimientos serían decisivos. La información contenida en el pendrive tenía el poder de derribar imperios, y ellos debían protegerla a toda costa. Bien hecho, dijo Luciano. Pero esto es solo el inicio. Alboris no va a quedarse de brazos cruzados. Tienen recursos infinitos y hombres en todas partes. Debemos movernos rápido y ser más inteligentes que ellos. Adrián asintió. Sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. La supervivencia, la justicia y la venganza estaban ahora entrelazadas en una misión que exigía precisión, estrategia y confianza absoluta entre ellos. Cada error podría ser fatal, y cada decisión definiría el futuro de todos los implicados. Mientras la noche caía sobre la ciudad, Adrián y Nora se preparaban para la siguiente fase de su plan. La red de Alboris había contraatacado, demostrando que no subestimaban a nadie. Pero ellos también habían aprendido. Anticipación, disciplina y coraje eran sus mejores armas. Y, por primera vez, tenían la ventaja de conocer los movimientos de sus enemigos. La ciudad dormía, ajena a la guerra que se libraba en sus sombras. Cada calle, cada edificio y cada sombra eran ahora un tablero de estrategia. Adrián y Nora se encontraban en el corazón de ese tablero, conscientes de que la próxima jugada podría cambiarlo todo. Y así, mientras el viento frío recorría los callejones y los edificios vacíos, comenzaba la fase más peligrosa de su misión, enfrentarse directamente a la red que había destruido la vida de Mateo y asegurarse de que la verdad saliera a la luz, sin importar el costo. El amanecer trajo consigo una calma engañosa. La ciudad parecía tranquila,
pero Adrián y Nora sabían que la red de Alboris no dormiría. Cada minuto contaba, y cualquier descuido podía significar la captura o la muerte. Estaban en un pequeño almacén al borde del distrito industrial, un lugar seguro temporal, pero no podían quedarse mucho tiempo. Luciano revisaba los dispositivos de comunicación, asegurándose de que todas las señales estuvieran encriptadas y fuera del alcance de intercepciones. Habían logrado despistar los rastreos iniciales de la red, pero eso solo les daba unas pocas horas de ventaja. Cada movimiento debía ser calculado al milímetro. «Tenemos que actuar», dijo Adrián, con la mirada fija en el mapa digital. «No podemos dejar que Alboris recupere el control. Si siguen investigando, nos atraparán y toda la operación fracasará». Nora asintió, ajustando el chaleco táctico y revisando sus armas. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Sabían que la red estaba organizada con precisión militar, células en cada barrio, agentes encubiertos, vigilancia constante. Nadie estaba fuera de su alcance. «Tengo un contacto dentro de la red», dijo Luciano. «Puede darnos un punto débil, un lugar donde podamos interceptar información crítica antes de que desaparezca. Pero es arriesgado». «Arriesgado es nuestro segundo nombre», respondió Adrián, con un atisbo de ironía que no llegaba a suavizar la seriedad de la situación. Luciano les proporcionó las coordenadas, un almacén al otro lado de la ciudad donde se esperaba que un convoy de Alboris transportara información clave. La oportunidad de atacar de manera directa, pero peligrosa, era ahora o nunca. Adrián y Nora prepararon un plan meticuloso. La estrategia era simple en teoría: infiltrarse, obtener los datos y desaparecer antes de que llegaran refuerzos. La ejecución requería sincronización perfecta y sangre fría. Al caer la tarde, los dos se movieron por los tejados, evitando las patrullas y cámaras. Cada salto, cada aterrizaje estaba calculado. Sus movimientos eran precisos, rápidos, casi silenciosos, como sombras que se deslizaban sobre la ciudad. Llegaron al almacén justo cuando el convoy de Alboris comenzaba a entrar. 3 camionetas negras y un camión blindado transportaban lo que parecía ser un cargamento crucial de información digital y documentos. Adrián observó cuidadosamente los guardias armados y la posición de cada vehículo. La estrategia sería dividir la atención. Mientras él distraía a los hombres de seguridad, Nora debía infiltrarse y tomar los datos. «Recuerda», susurró Adrián. «Tienes 5 minutos. Si algo sale mal, nos retiramos inmediatamente». Nora asintió, sus ojos brillando con determinación. Con movimientos calculados, descendió por la pared lateral del almacén y se deslizó entre las sombras hasta llegar al área donde se encontraba el camión blindado. Utilizando un dispositivo de interferencia, bloqueó temporalmente las cámaras de seguridad y desactivó las alarmas. Cada segundo era un riesgo, pero su entrenamiento y disciplina le daban la confianza de que podía lograrlo. Mientras tanto, Adrián provocó una distracción en la entrada principal. Utilizó bengalas y explosiones de luz controladas para atraer la atención de los guardias. Con precisión quirúrgica, incapacitaría a los hombres más cercanos sin comprometer la integridad de los documentos. La sincronización era perfecta, cada movimiento de Adrián estaba calculado para ganar tiempo para Nora. Dentro del camión, Nora encontró los dispositivos que necesitaban: discos duros, pendrives y carpetas con información crucial sobre operaciones ilegales de Alboris. Sabía que cualquier retraso podía significar el fracaso de la misión. Con manos ágiles y decididas, empaquetó todo en una mochila compacta, asegurándose de que cada dispositivo estuviera protegido y listo para la extracción. Pero la red de Alboris no era ingenua. Uno de los guardias, al notar la interferencia, comenzó a investigar el área de seguridad del camión. Nora apenas tuvo tiempo de reaccionar. Utilizó una combinación de movimientos evasivos y tácticas de neutralización no letal para inmovilizar al hombre y continuar con la operación. Cada segundo contaba, cada error podía ser fatal. Mientras tanto, Adrián seguía manteniendo la atención de los demás guardias en la entrada. Su improvisación táctica y su precisión militar mantenían la situación bajo control, pero sabía que no podía sostener la distracción por mucho tiempo. Cada paso debía ser calculado, cada decisión tomada con rapidez y precisión. Finalmente, con los datos asegurados, Nora se retiró del camión y se dirigió al punto de extracción. Adrián la cubría desde la entrada, utilizando movimientos estratégicos para mantener alejados a los guardias restantes. Todo estaba sincronizado a la perfección. Cuando Nora alcanzó la calle lateral, Luciano ya esperaba con el vehículo en marcha.
Adrián se unió poco después, asegurándose de que todos los guardias estuvieran neutralizados y la ruta de escape despejada. La operación había sido un éxito, pero la tensión no desapareció, sabían que Alboris enviaría refuerzos inmediatamente. Durante el trayecto hacia el lugar seguro, Adrián y Nora revisaron los dispositivos y documentos que habían recuperado. La información era explosiva, pruebas de corrupción, sobornos, infiltraciones en la policía y vínculos con políticos locales. Cada archivo, cada registro, era una bala contra la red que había destruido la vida de Mateo y había puesto sus propias vidas en riesgo. Esto cambia todo, dijo Nora, con voz cargada de determinación. Con esta información podemos desmantelar la red desde dentro. Sí, respondió Adrián. Pero aún no hemos terminado. Alboris sabe que hemos estado aquí y no van a quedarse de brazos cruzados. Luciano asintió, evaluando la situación. Tendremos que movernos rápido, asegurar la información y preparar la ofensiva. La red está desesperada y cualquier error ahora sería fatal. Mientras la noche caía nuevamente sobre la ciudad, Adrián, Nora y Luciano sabían que habían ganado una batalla importante, pero que la guerra estaba lejos de terminar. La información que habían obtenido era poderosa, pero también los convertía en el objetivo más buscado por la red de Alboris. Cada calle, cada sombra, cada paso debía ser vigilado con extrema cautela. El almacén donde todo había ocurrido estaba ahora en silencio, pero la huella de su operación ya se había registrado. Alboris estaba en alerta máxima, y los próximos movimientos serían decisivos. La tensión aumentaba con cada minuto que pasaba, y el destino de Adrián, Nora y Mateo dependía de la capacidad de anticipar los ataques y responder con rapidez. Mientras conducían hacia un lugar seguro, Adrián miró a Nora y dijo: «Lo logramos esta vez, pero la verdadera prueba apenas comienza». «Lo sé», respondió ella. «Y no vamos a fallar. No esta vez». El vehículo se perdió entre las sombras de la ciudad, mientras la red de Alboris comenzaba a reorganizarse para responder al golpe recibido. La batalla entre la justicia y la corrupción continuaba, y Adrián y Nora estaban ahora en el centro de una guerra que determinaría el futuro de todos los involucrados. El amanecer siguiente trajo consigo un silencio inquietante. La ciudad parecía seguir su rutina diaria, pero Adrián, Nora y Luciano sabían que la red de Alboris no tardaría en reaccionar. Habían golpeado uno de sus puntos más críticos, y la respuesta no se haría esperar. Cada minuto de tranquilidad era una ilusión, el peligro estaba en todas partes. En un apartamento seguro en las afueras, el trío revisaba los datos recuperados la noche anterior. Documentos que vinculaban a altos funcionarios con la red, correos electrónicos que demostraban sobornos y pagos ilícitos, y listas de agentes encubiertos. Cada archivo era un testimonio de la corrupción y la impunidad que Alboris había construido a lo largo de décadas. «Esto es peor de lo que pensaba», dijo Luciano, con la mirada fija en la pantalla de su computadora. «Tienen ojos en todos lados. Cada movimiento que hagamos puede ser rastreado». «Lo sé», respondió Adrián, con el ceño fruncido. «Por eso debemos movernos rápido. Si Alboris descubre que tenemos estos datos antes de que podamos usarlos estratégicamente, estaremos muertos». Nora organizaba los documentos y dispositivos de almacenamiento, etiquetando cada archivo con códigos y creando respaldos cifrados. La precisión era vital, un error podría significar la pérdida de toda la información. Cada paso estaba pensado para minimizar riesgos y maximizar la utilidad de los datos. «Tenemos que decidir nuestra primera jugada ofensiva», dijo Adrián. «Atacar de manera directa sería suicida. Necesitamos exponerlos públicamente, desacreditarlos y desmantelar sus operaciones sin que nos detecten». Luciano asintió, mientras analizaba los archivos de comunicaciones interceptadas. «He encontrado un patrón. Alboris tiene reuniones semanales con sus coordinadores de distrito. Si podemos infiltrarnos en una de esas reuniones y exponer la evidencia, podríamos desarticular la red desde dentro». «Es arriesgado», dijo Nora. «Pero también es nuestra mejor oportunidad. Necesitamos precisión quirúrgica, sincronización, sobre todo, mantenernos invisibles hasta el momento adecuado». Mientras planificaban, un mensaje cifrado apareció en la pantalla de Adrián. Solo contenía 2 palabras: «Nos vemos». Era claro que la red había rastreado alguna de sus comunicaciones, y estaba enviando un mensaje directo: no estaban dispuestos a ceder sin luchar. «No tenemos tiempo», dijo Adrián. «Cada minuto que pasa, ellos reorganizan sus células y refuerzan sus medidas de seguridad.
Debemos actuar antes de que cierren el cerco. La noche siguiente, el equipo se preparó para infiltrarse en uno de los almacenes donde se reunían los coordinadores de Alboris. Cada detalle del plan fue repasado una y otra vez. Las rutas de escape, la distribución de los guardias, los sistemas de seguridad y los puntos de observación habían sido cuidadosamente estudiados. La misión dependía de la disciplina y la rapidez de cada miembro del equipo. Al llegar al perímetro del almacén, Adrián y Nora se movieron como sombras entre los contenedores y los techos bajos, evitando ser detectados por las cámaras y patrullas. Luciano, desde una distancia segura, monitoreaba las comunicaciones y proporcionaba información en tiempo real. «Guardia a la izquierda, 2 minutos», susurró Luciano por el comunicador. «Esperen el momento exacto». Adrián asintió y avanzó hacia la entrada trasera del almacén, utilizando un dispositivo para interferir con la cerradura electrónica. Nora lo acompañaba, lista para entrar en cualquier momento. Cada respiración, cada movimiento estaba medido para minimizar ruido y exposición. Dentro del almacén, los coordinadores discutían los planes de expansión de la red y cómo mantener el control sobre territorios estratégicos. La conversación, capturada a través de micrófonos ocultos, revelaba la estructura jerárquica de la organización y los nombres de los operadores clave. «Esto es oro», dijo Nora en el comunicador. «Tenemos toda la información que necesitamos para desmantelar su operación en la ciudad». Pero justo cuando Adrián y Nora estaban recopilando pruebas, un guardia detectó un movimiento extraño. Sin previo aviso, las luces se encendieron y las alarmas comenzaron a sonar. La red había activado un protocolo de seguridad. La situación pasó de controlada a crítica en cuestión de segundos. «Salgan por la salida trasera», ordenó Adrián, mientras desenfundaba su arma y cubría la retirada. Nora tomó la mochila con los documentos y los dispositivos, corriendo hacia la salida lateral. Adrián neutralizó a los guardias que bloqueaban el camino, utilizando técnicas de combate rápido y preciso, evitando bajas innecesarias pero asegurándose de mantener el control de la situación. El equipo logró salir del almacén justo cuando los refuerzos de Alboris comenzaban a rodear el perímetro. Subieron al vehículo de escape, que Luciano había dejado preparado, y se alejaron mientras el sonido de sirenas y disparos resonaba a sus espaldas. «Estuvimos demasiado cerca», dijo Nora, respirando con dificultad. «Si no hubiéramos sido rápidos, habríamos sido atrapados». «Lo sé», respondió Adrián. «Pero tenemos lo que necesitamos. Esto cambia todo». Mientras conducían hacia un lugar seguro, comenzaron a analizar la información que habían obtenido. La red de Alboris estaba más comprometida de lo que habían anticipado. Las pruebas documentales no solo confirmaban la corrupción y los crímenes de sus líderes, sino que también identificaban a todos los operadores clave, los lugares de almacenamiento de información y los métodos de comunicación. «Con esto», dijo Adrián, «podemos desarticular la red sin necesidad de enfrentamientos directos. Podemos hacer que se destruyan a sí mismos desde dentro». Pero la red no estaba dispuesta a ceder tan fácilmente. Alboris había desplegado células de respuesta rápida y vigilantes en toda la ciudad. Cada movimiento de Adrián, Nora y Luciano era monitoreado, cada calle podría ser una trampa. La tensión se sentía en el aire, como si la ciudad misma contuviera la respiración. «Tenemos que movernos a un lugar más seguro», dijo Luciano. «He identificado un complejo abandonado en las afueras que podemos usar como centro de operaciones temporal. Nadie nos encontrará allí». Al llegar, Adrián y Nora comenzaron a planificar la siguiente fase: exponer a la red públicamente, utilizar los datos para capturar a los líderes y desmantelar sus operaciones antes de que puedan reaccionar. Cada decisión debía ser calculada, cada acción debía ser perfecta. La guerra contra Alboris apenas comenzaba, pero ya estaban ganando ventaja estratégica. Mientras tanto, Alboris se reorganizaba, pero los líderes comenzaban a notar que sus movimientos eran anticipados. La información filtrada había comenzado a sembrar desconfianza dentro de sus propias filas. Las sospechas y las traiciones internas comenzaron a surgir, debilitando la estructura de la red. «Estamos en ventaja», dijo Adrián, observando los documentos. «Si seguimos con cuidado, podemos derribar la red sin perder a nadie más». «Pero no podemos confiar en nadie», respondió Nora. «Alboris tiene ojos y oídos en todos lados. Cada aliado puede ser un traidor». Luciano asentía, monitoreando las comunicaciones interceptadas y preparando planes de contingencia.
La guerra psicológica estaba comenzando, y cada movimiento debía ser tan estratégico como los anteriores. La noche cayó sobre la ciudad, y el equipo se preparó para una operación aún más ambiciosa: infiltrarse en la sede principal de Alboris y exponer toda la corrupción y los crímenes cometidos. Era la oportunidad de un golpe decisivo, pero también la más peligrosa hasta ahora. Cada paso, cada decisión, determinaría no solo su destino, sino también el futuro de la ciudad y de todos los involucrados en la red. La madrugada traía consigo una calma inquietante. Cada sombra parecía tener ojos, cada calle podía ser una trampa. Adrián, Nora y Luciano se encontraban frente a la sede central de la red de Alboris, un edificio que, desde afuera, parecía un almacén ordinario, pero que en su interior ocultaba operaciones ilícitas, documentos comprometedores y recursos que controlaban gran parte de la ciudad. Sabían que esta era la oportunidad decisiva, un golpe calculado para desmantelar la organización de raíz. «Recuerden», susurró Adrián. «No podemos fallar. Cada segundo cuenta, y la sorpresa es nuestra mayor arma. La seguridad es extrema, pero tenemos ventaja, ellos no esperan que vayamos por la entrada principal». Luciano había analizado todas las rutas posibles y encontró un conducto de ventilación que llevaba directamente a la sala de servidores. Allí se almacenaban los registros más sensibles: comunicaciones internas, registros financieros, vídeos de vigilancia y listas de colaboradores. Todo lo que necesitaban para exponer a Alboris ante la justicia. «Dividámonos», ordenó Adrián. «Nora y yo iremos por la entrada de emergencia, mientras Luciano asegura los datos y nos guía desde aquí. Comunicación constante. No hay margen de error». El equipo se movió con precisión quirúrgica, como un reloj bien sincronizado. Adrián y Nora ingresaron por la entrada lateral, esquivando sensores de movimiento y cámaras de vigilancia, mientras Luciano monitoreaba cada paso, alertando sobre patrullas y posibles guardias. La tensión era palpable, y cada respiración se convertía en un acto de concentración total. Dentro, el edificio era un laberinto de pasillos y oficinas. Los guardias estaban concentrados en la entrada principal, confiados en que nadie intentaría ingresar por las zonas menos vigiladas. Pero Adrián y Nora no eran intrusos ordinarios, se movían con la calma y la precisión de veteranos que habían enfrentado situaciones donde un error podía ser fatal. «Tenemos que llegar a la sala de servidores», susurró Nora. «Los documentos que tomemos allí son la llave para derribar toda la red». Adrián asintió y utilizó herramientas de alta tecnología para abrir cerraduras electrónicas. Cada segundo era crítico, y el riesgo de ser detectados aumentaba con cada movimiento. Los sistemas de alarma estaban diseñados para notificar a toda la red de inmediato, pero el trío había preparado contramedidas, bloqueadores de señal y dispositivos que interferían temporalmente con las cámaras. Mientras avanzaban, escucharon pasos acercándose. Un guardia había detectado un movimiento extraño. Sin dudarlo, Adrián y Nora lo neutralizaron con destreza, evitando hacer ruido excesivo y asegurándose de que no alertara a los demás. Cada acción estaba calculada para mantener la ventaja estratégica. «Sala de servidores, a 3 minutos», informó Luciano por el comunicador. «Tienen que moverse rápido. El resto de la red podría activarse en cualquier momento». Al llegar a la sala, Adrián y Nora encontraron el sistema de seguridad central, rodeado de dispositivos electrónicos y cables que alimentaban los servidores. Cada archivo que contenía información sobre la red de Alboris estaba al alcance de sus manos, y el tiempo era su enemigo más grande. «Conecto los dispositivos y descargo los archivos», dijo Nora, conectando unidades de almacenamiento. «Cada minuto que pasa aumenta el riesgo de ser detectados». Mientras Nora trabajaba, Adrián cubría la entrada, asegurándose de que ningún guardia irrumpiera. La tensión se podía cortar con un cuchillo, el sonido de sus respiraciones y los pulsos acelerados del corazón eran casi tangibles. De repente, un grupo de guardias reforzó la vigilancia. Adrián tomó la decisión más arriesgada hasta ahora: salir al pasillo y enfrentarlos directamente, usando la confusión para ganar tiempo mientras Nora finalizaba la descarga de información. El enfrentamiento fue rápido y brutal. Cada movimiento de Adrián estaba perfectamente calculado, derribando a los guardias con la mínima fuerza necesaria, evitando bajas fatales pero manteniendo el control absoluto. Cada golpe, cada esquiva, era el resultado de años de entrenamiento y disciplina. Mientras tanto, Luciano monitoreaba la operación desde la distancia, proporcionando coordenadas y alertando sobre posibles refuerzos. Su papel era crucial,
Cualquier error podría poner en peligro a todo el equipo. Finalmente, Nora terminó la transferencia de datos. «Listo», dijo, con una mezcla de alivio y concentración. «Tenemos todo lo que necesitamos». «Excelente», respondió Adrián. «Ahora, salida rápida. Por aquí». El trío avanzó hacia la salida de emergencia, esquivando refuerzos que comenzaban a llegar, mientras activaban sistemas de distracción que habían preparado previamente, luces intermitentes, alarmas falsas y bloqueadores de comunicación que confundían a los guardias. Cada paso estaba diseñado para desorientar a Alboris y maximizar la seguridad de su retirada. Al salir del edificio, el equipo se reunió en un vehículo de escape preparado estratégicamente. La adrenalina corría por sus venas, pero el objetivo no estaba completo. Debían usar la información para exponer a la red y asegurar que sus líderes fueran arrestados sin oportunidad de escapar. «Es hora de que la ciudad vea la verdad», dijo Adrián mientras iniciaban la transmisión encriptada a varios medios de comunicación y a las autoridades competentes. «Cada archivo, cada documento, cada prueba será usado para desmantelar esta red». En cuestión de horas, los líderes de Alboris comenzaron a caer. Arrestos coordinados se realizaron en múltiples ubicaciones, utilizando la información que Adrián, Nora y Luciano habían obtenido. La red, que había permanecido intacta durante décadas, comenzó a desmoronarse desde dentro. La reacción de la ciudad fue inmediata. Noticias de alto impacto cubrieron la operación, revelando la corrupción, el crimen organizado y la infiltración de Alboris en instituciones clave. La sociedad, conmocionada por la magnitud del escándalo, comenzó a exigir justicia y reformas profundas. «Lo conseguimos», dijo Nora, exhausta pero satisfecha. «No fue fácil, pero logramos lo que parecía imposible». Adrián miró los resultados en tiempo real, observando cómo las autoridades tomaban medidas y cómo los líderes de Alboris eran llevados ante la justicia. «Esto no es solo una victoria para nosotros», dijo con firmeza. «Es una victoria para la ciudad, para la justicia, para todos los que han sufrido por culpa de esta red». Luciano asintió, mientras el equipo regresaba a un lugar seguro para planear los pasos finales, asegurar que la red no pudiera reorganizarse y que las pruebas quedaran protegidas. Cada detalle debía ser controlado hasta el último momento. Pero incluso en la victoria, sabían que el peligro nunca desaparece por completo. Alboris había sobrevivido décadas utilizando métodos secretos y recursos extensos. Había enemigos ocultos, aliados traidores y secretos que aún podían surgir. La vigilancia debía continuar, y la estrategia debía mantenerse impecable. «Esto es solo el principio», dijo Adrián, mirando a sus compañeros. «La red puede haber caído, pero la ciudad aún necesita protección y justicia continua». Mientras la ciudad despertaba a un nuevo día, la red de Alboris estaba desmantelada, y los ciudadanos comenzaban a respirar con libertad. El sacrificio, la estrategia y la valentía de Adrián, Nora y Luciano habían logrado lo que parecía imposible: derribar una organización que parecía intocable y cambiar el curso de la justicia en la ciudad. Los días siguientes fueron un torbellino de consecuencias. La ciudad, conmocionada por las revelaciones, seguía reponiéndose de décadas de corrupción y miedo. Las autoridades comenzaron a implementar reformas inmediatas, nuevas políticas de supervisión interna, transparencia obligatoria y programas de protección para denunciantes. Cada medida era una consecuencia directa de la información que Adrián, Nora y Luciano habían asegurado durante su arriesgada operación. En un café discreto, el trío se reunió para evaluar los pasos finales. Aun cuando habían logrado desmantelar a la red de Alboris, sabían que la victoria completa requería vigilancia constante. Cada archivo que habían obtenido había expuesto conexiones peligrosas, pero también nuevas oportunidades para limpiar la ciudad de manera estructural. «No podemos relajarnos todavía», dijo Adrián, con la mirada fija en la pantalla de su computadora portátil. «La red principal cayó, pero los restos dispersos pueden reorganizarse si no actuamos con rapidez. Necesitamos asegurar que todas las rutas de poder queden desactivadas permanentemente». Nora asintió, su rostro reflejando determinación y cansancio. «Tenemos aliados en el gobierno y en las fuerzas de seguridad que ya están actuando. Los arrestos coordinados continúan, y cada paso que damos se registra y supervisa para garantizar la legalidad». Luciano revisaba los últimos datos recopilados: nombres, ubicaciones, documentos de prueba, cuentas financieras y comunicaciones interceptadas. «Esto nos dará un mapa completo de la red», explicó.
Ahora podemos asegurar que ningún miembro restante tenga la capacidad de recuperar su influencia. La ciudad empezó a reaccionar de manera pública. Los medios transmitían historias de ciudadanos que habían sido víctimas de la red de Alboris, y como la información revelada había permitido que muchos recuperaran propiedades, trabajos y reputación. La narrativa de poder y corrupción estaba siendo reemplazada por la de justicia y resiliencia. Mientras tanto, Adrián recibió un mensaje personal, un reconocimiento del alcalde y del Departamento Federal, agradeciendo personalmente el valor y la planificación estratégica que habían salvado a la ciudad de un colapso total. No era solo gratitud formal, era un reconocimiento de que sus acciones habían salvado vidas y restaurado la confianza pública en las instituciones. Hicimos lo correcto, murmuró Adrián, aunque sabía que lo correcto había requerido un riesgo extremo y una determinación inquebrantable. Pero aún queda trabajo por hacer. Pasaron semanas. Los procedimientos legales avanzaron rápidamente gracias a la claridad y la organización de las pruebas. Los líderes de Alboris fueron procesados sin posibilidad de apelar por irregularidades. Las audiencias fueron transmitidas públicamente, mostrando al mundo cómo una organización criminal había sido desenmascarada y llevada ante la justicia. Cada declaración de testigos, cada documento presentado, reafirmaba la precisión y el valor del equipo que había trabajado en la sombra para proteger la ciudad. Mientras tanto, Adrián y Nora retomaron sus vidas con cierta normalidad, pero la experiencia los había transformado profundamente. Habían aprendido que la justicia no es un concepto abstracto, se construye con disciplina, estrategia, sobre todo, integridad. Luciano, siempre meticuloso, siguió supervisando la base de datos con información de la red, asegurándose de que nada quedara fuera de control y que los remanentes no tuvieran oportunidad de reorganizarse. Un día soleado, Adrián caminaba por las calles de la ciudad, observando cómo la vida cotidiana recuperaba su ritmo. Los negocios reabrían, las familias regresaban a sus rutinas, y la comunidad comenzaba a sentirse segura nuevamente. La sensación de normalidad era un triunfo silencioso, pero profundo. Lo que logramos no se mide solo en arrestos, dijo Nora mientras los observaba. Se mide en la confianza que devolvimos a la gente, en la seguridad que ahora sienten en sus propios barrios. Adrián sonrió, recordando cada decisión crítica durante la operación. Exacto. Cada movimiento estaba calculado para proteger vidas y restaurar la justicia. No fue fácil, pero valió la pena. La historia también tuvo un impacto en los medios y en la sociedad en general. Documentales, entrevistas y análisis de expertos comenzaron a explicar cómo una operación bien planeada podía cambiar completamente la percepción de seguridad y justicia en una ciudad. La narrativa sobre el poder de la planificación, la ética y el coraje se convirtió en un ejemplo educativo para academias de policía, universidades y programas de liderazgo ciudadano. Pero la victoria más personal fue la restauración de vidas afectadas directamente por la red de Alboris. Familias que habían perdido negocios, trabajadores que habían sido extorsionados y ciudadanos que habían vivido con miedo durante años pudieron finalmente respirar tranquilos. Cada acto de justicia se convirtió en un ladrillo para reconstruir la confianza en la comunidad y el tejido social. Adrián, Nora y Luciano fueron invitados a participar en programas de capacitación para entrenar a la próxima generación de líderes en seguridad y estrategia urbana. Sus experiencias se convirtieron en casos de estudio sobre cómo la disciplina, la inteligencia táctica y la ética podían superar incluso los desafíos más imposibles. En un gesto simbólico, se inauguró un centro comunitario en la ciudad con el nombre de la operación que había desmantelado la red de Alboris. Este centro no solo servía como espacio de reunión y educación, sino como recordatorio de que la valentía y la justicia podían prevalecer sobre la corrupción y la impunidad. Cada vez que alguien entre aquí, dijo Adrián durante la inauguración, debe recordar que la integridad y la estrategia pueden cambiar la historia. Que incluso frente a grandes peligros, la valentía y la planificación pueden restaurar la justicia y proteger a la comunidad. Los ciudadanos aplaudieron, y en sus rostros se reflejaba el alivio y la esperanza. La ciudad había visto cómo una operación audaz y bien ejecutada había cambiado su destino. Pero para Adrián, Nora y Luciano, la mayor satisfacción no estaba en la notoriedad o el reconocimiento, sino en la certeza de que habían hecho lo correcto y que su trabajo aseguraba un futuro más seguro y justo para todos. Con el tiempo, las heridas comenzaban a sanar, y la ciudad comenzó a reconstruirse sobre cimientos sólidos. Adrián y Nora continuaron trabajando como consultores en seguridad, utilizando sus conocimientos para prevenir crisis antes de que ocurrieran.
Luciano, siempre meticuloso, se convirtió en asesor de inteligencia estratégica, ayudando a instituciones públicas y privadas a implementar sistemas de prevención y control que aseguraran transparencia y justicia. Y aunque los desafíos nunca desaparecieron por completo, la ciudad había aprendido una lección vital: la justicia y la dignidad no se negocian, y el valor de quienes actúan con ética y precisión puede cambiar la historia. Cada ciudadano comenzó a comprender que la vigilancia, la integridad y la acción decidida eran esenciales para proteger la comunidad y garantizar que nadie más pudiera ser víctima de la impunidad o la corrupción. Finalmente, mientras el sol se ponía sobre la ciudad, Adrián, Nora y Luciano miraban el horizonte desde lo alto de un edificio que alguna vez había sido testigo de la red de Alboris. La sensación de paz era profunda y merecida. La ciudad respiraba de nuevo, y aunque sabían que el mundo nunca sería perfecto, habían demostrado que incluso los desafíos más grandes podían ser enfrentados y superados con coraje, estrategia y justicia. Era un cierre digno de la batalla que habían librado, un testimonio de que la integridad y la acción ética siempre dejan una huella imborrable, y que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la justicia puede prevalecer.